Buen día, jóvenes, ¿cómo están? Vamos a ir empezando la clase entonces. Creo que ahora ya pudieron ingresar sin loguearse, pero bueno, lo vamos a probar cómo nos va. ¿Ok? Listo. Hoy nos toca trabajar el tema 2, ¿ya? Principalmente lo que vamos a estar viendo es el tema de lo que es el hardware de la computadora. Voy a tomar un poquito. Y al final vamos a ver un par de videos referenciales, ¿ya? Entonces vamos a empezar. Básicamente lo que queremos ahora es introducir los conceptos básicos del hardware de computadora. Sí, ese es nuestro principal objetivo. Ahora, también situar y valorar la importancia de las funciones de los periféricos que tiene un computador. Acuérdense que los periféricos son todos los elementos que están fuera de la caja case y que permiten la entrada o la salida de información del computador. Actualmente también hay algunos componentes llamados periféricos que se llaman de almacenamiento para el grabado de información y otros que se llaman de entrada y salida al mismo tiempo. Entonces, como que hay dos grupos adicionales y en total son como 4 tipos de dispositivos de entrada y salida. Y esos 4 tipos vamos a tratar de conocerlos mejor de tal manera que podamos entender la diferencia y la importancia de cada uno de ellos, ¿ya? Entonces, si hablábamos de hardware, la clase anterior habíamos dicho que debemos hablar principalmente de lo que es el procesador o los procesadores. Algunas computadoras un poquito más avanzadas vienen con más de un procesador. Pero el computador personal de casa normalmente viene con un solo procesador, ¿ya? También la memoria RAM, ¿sí? La memoria principal, en este caso, es la encargada de albergar a todos los programas, ¿no es cierto?, de aplicación que están funcionando en este momento, al sistema operativo y también a todos los ficheros que tú tienes abiertos, ¿ya? Entonces, en el momento del uso de RAM es cuando están las cosas funcionando a nivel de software inclusive. Acuérdense que cada programa abierto va el sistema operativo y le busca espacio en memoria RAM. Ahora, la memoria RAM no es muy grande, ¿no? Hablábamos en la anterior clase de 4, 128 gigas, pero no tan grande como lo que es la unidad de almacenamiento, que es el disco duro, ¿no? Hay algunos dispositivos llamados de comunicación, fíjense que acá están apareciendo, ¿sí? Por ejemplo, la tarjeta de red, ¿cierto? La tarjeta de red permite por a través de esta ranura que ven acá, que se llama salida de entrada, se conecta un cable, ¿sí? Un cable UTP, que lo llega a interconectar con otras computadoras. Esta es una forma de comunicación cableada, ¿no? Antiguamente se utilizaba un módem para comunicarnos a través a internet, ¿no? Actualmente nosotros podemos utilizar una especie de dispositivo especial que al cual llega el proveedor de internet y nosotros de nuestra computadora nos conectamos a ese dispositivo especial que normalmente lo conocemos como router, ¿ya? Por si acaso. Entonces la tarjeta de red permite la conexión cableada, le llamamos conexión cableada porque aquí viene un cable de verdad conectado en forma física, ¿ya? La otra forma de comunicación es la inalámbrica, esa ya no se puede ver realmente, tiene la computadora introducida un componente llamado tarjeta de red inalámbrica, pero ya no lo notamos porque es una conexión que no se puede palpar ni ver, ¿no? O sea, es de una manera directa. Si vemos, por ejemplo, que por medio de estas ondas está llegando la comunicación, ¿ya? Normalmente, todavía hoy en día, la cableada es la mejor forma de conectar las computadoras. Las empresas todavía optan por tener estas dos, ¿sí? Una tarjeta de red para la cableada y una inalámbrica por los diferentes servicios que se dan en la empresa o por ejemplo, tener como un backup o un respaldo. Quiere decir que si esta se daña, rápidamente usan esta, o si esta se daña, usan esta, ¿no? Entonces permite ese doble respaldo.
El Bluetooth, ya esto ya lo conoce, también es una forma de comunicación no física, no hay cable, es parecida al wireless, pero tiene una amplitud más corta y algunas restricciones, ¿no? Entonces el celular lo ocupa, la computadora también, es para hacer propiciar una comunicación directa, ¿no? Entonces el wireless es el más ocupado para reemplazar a la tarjeta de red porque lleva toda su funcionalidad. El pequeño defecto del wireless o la conexión inalámbrica es de que a veces hay elementos que ocasionan cierta interferencia en la comunicación. Y eso no ocurre con el cableado, ¿no? El cableado va de punto a punto, entonces solo que el cable se dañe hay interferencia, pero en el wireless un aire acondicionado incluso puede ocasionar interferencia entre dos lugares que hay necesidad que se conecten, ¿no? Entonces hay algunos percances por ahí. Ya, entonces a eso se les llama dispositivos de comunicación. También tenemos los dispositivos de entrada y salida. Por ejemplo, en este grupo que están viendo por acá, los dispositivos de entrada, ¿no? El teclado, ¿sí? La cámara, ¿no? Y bueno, porque propician introducir datos al computador, ¿sí? Entre los dispositivos de salida, ¿sí? De salida tendríamos, por ejemplo, al monitor, ¿no es cierto? Es el más conocido, la impresora, ya que estos permiten salida de información del computador para afuera, ¿no? Unos parlantes también, audífonos, son considerados de salida. Ahora, con respecto a los dispositivos de almacenamiento secundario, ahí nos referimos, por ejemplo, a los discos duros, ¿no? Al disco duro externo o al disco duro de estado sólido, ¿cierto? Bueno, cualquier medio, o el flash memory también puede ser considerado un medio de almacenamiento secundario. ¿Ya? Son grandes bancos de datos, es decir, que soportan mucha información adentro de él. Si en la memoria RAM hablábamos de unos 128 gigas, ¿no? Aquí en el memoria de almacenamiento secundario estamos hablando de 1024 gigas, 1 terabyte, 2 terabytes y así para adelante, ¿no es cierto? Bueno, entonces, en esta gráfica vemos un resumen de los principales componentes de lo que es el hardware de computador, ¿no? En orden de importancia, el procesador, la placa madre, ¿no? O perdón, la memoria principal, ¿ya? Acá no está mencionada la placa madre. Acuérdense que la placa madre es parte del hardware, ¿no? Es la principal tarjeta que tiene el computador y también le hemos dado una alta importancia a la par del procesador, ¿no? Porque ella es la que se encarga de interconectar todos los componentes que están adentro de la caja Gates. ¿Ok? Entonces, acá nuevamente recordamos un poco de la arquitectura del computador, ¿sí? Acuérdense, por acá está el procesador con sus dos componentes principales, la ALU, la unidad encargada de las operaciones aritméticas y lógicas, y la unidad de control para monitorear todos los procesos, ¿no? Tenemos por acá también a la memoria principal o memoria RAM, encargada de albergar los programas o los archivos que en el momento que están abiertos los están ejecutando. Por acá, si bien dice controladores, acuérdense que estos componentes de controladores son las tarjetas controladoras que tiene el computador adentro de la caja case. Sería todo esto que está con dentro, ¿no? Ahora, cada una de estas tarjetas controladoras tiene a la par, fuera de la caja case, algún componente que le es su par, ¿sí? Si queremos verlo así, su par. Porque viene tarjeta controladora de pantalla, tarjeta controladora de teclado, de disco, y ahí vienen los puertos también paralelos, ¿ya? Ahora, el monitor, por ejemplo, su tarjeta controladora es conocida más como tarjeta de video, eso vimos en la clase anterior, ¿no? Y las demás, la del teclado, el disco duro, es menos conocido por un tema, ¿no? Porque vienen integrados normalmente a la placa madre y generalmente sabemos solamente de que el teclado tiene un conector atrás de la caja case al cual va conectado el cable, ¿sí? Lo mismo lo que es
Hoy en día una impresora que va conectado al puerto USB, ¿cierto? O, perdón, al puerto USB, acá no están en la gráfica, por cierto, pero el puerto USB también tiene su propio controlador adentro de la caja case, ¿ya? Acá vemos unos puertos raros. Puertos son medios de entrada, ¿no? Al computador. Los puertos seriales ya no se ocupan hoy en día, ¿sí? Pero los puertos paralelos creo que todavía en alguna empresa la ocupan por el tema de la impresora. Puerto paralelo vino especialmente para lo que es la impresora, unas impresoras bastante grandes que requerían de este tipo de entrada para poder funcionar. Hoy en día el puerto paralelo casi está reemplazada por el puerto USB, a través del cual la impresora, por ejemplo, se conecta a la placa madre y a su tarjeta controladora, ¿sí? Entonces, como vemos, en la arquitectura de un computador es muy importante recordar a las tarjetas controladoras porque ellas son el medio de comunicación entre el periférico que está afuera y la placa madre, que al final es el lugar al cual el sistema operativo va a ir a buscar información, datos o solicitar procesamiento, ¿verdad? Ok, entonces ahora viendo eso, los componentes básicos de un computador, bueno, aquí ya estamos un poco redundando, pero bueno, ahí va el microprocesador, que es la forma más correcta de llamar hoy en día procesador, por el tema de que está miniaturizado. Acuérdense que los transistores que trae adentro de él están encapsulados y miniaturizados a tamaños nanométricos, ¿verdad? Ahora, el procesador, además de tener su unidad de control, afuera de él tiene un componente que trabaja pues a la par, que es justamente el reloj de sistema, ¿ya? El clock o reloj del sistema le permite a todo el sistema que trabaja de la placa madre trabajar de manera sincronizada con el procesador. ¿Por qué? Porque todos estos componentes, la memoria RAM, la ROM, las tarjetas controladoras, las memorias auxiliares que están dentro de la caja case, etcétera, trabajan a diferentes velocidades, por si acaso, ¿ya? Entonces, un elemento importante para que todo esté sincronizado es justamente el reloj. Ahora, el reloj de sistema ustedes siempre lo van a reconocer porque cuando ustedes encienden la computadora ya les da la hora, ¿no? La fecha y la hora. Pero bueno, ¿eso cómo es posible? Es gracias a que adentro del computador hay un reloj verdaderamente interno y ese reloj tiene una pila, ¿no? Cuando la pila se agota, el reloj empieza a atrasarse. Entonces es ahí donde notamos que hay que llevar al técnico para que haga un cambio de pila, lo cual algunos dicen, bueno, no es importante, se atrasa y cuando se conecta a internet se actualiza la hora, dicen, ¿no? Pero el problema del reloj, ya, o de la pila puntualmente, la pila, es que se parece mucho a la pila de una llave de auto o la pila de un reloj de mano, ¿sí? Si es que está mucho tiempo adentro y no se lo reemplaza oportunamente, se oxida. Y ese líquido puede dañar el microprocesador, que es uno de los elementos que están muy próximos a él dentro de la placa madre, ¿ya? Entonces es importante notar la necesidad de reemplazo del reloj cuando se empieza a tratar la computadora, ¿ya? Em, Son muy raras las veces que se atrasa, ¿no? El reloj, pero sí sucede, ¿ya? Pues después de años, ¿no? A algunos les pasa que después de un año ya hay que cambiar el reloj, a otros les pasa que después de 3, 4 años, depende del uso. Cuanto más tiempo tengas tu computador encendido, menos usa el reloj, la pila del reloj interno. Cuando está en nuestro computador, el reloj interno está trabajando con la energía, ¿sí? Del computador. Pero cuando el reloj se empieza a trazar, ¿no es cierto? Y ya no tenga batería, ya no va a tener fuente de energía cuando se apague el computador. Entonces, cuando tu computadora está demasiado tiempo apagado, el reloj interno está trabajando con la batería interna y eso hace que se agote más rápido eh, el, 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 la batería, ¿no? En este caso, la pila que viene en el reloj, ¿ya? Ahora, dentro de la placa madre, acuérdense la importancia que tienen los buses porque ellos permiten la transferencia de datos
o información o órdenes de un lugar a otro de la placa madre. Entonces hablamos de buses de datos, buses de direcciones para que se pueda, pues, direcciones en disco duro, en memoria RAM, y buses de control, que es justamente para lo que es envío de órdenes a ciertos componentes de la placa madre, ¿no? Entonces, envío y recepción de órdenes, envío y recepción de direcciones, y envío o recepción de datos, ¿no? Entonces son tres cosas fundamentales que hacen los buses. Entonces no hay un solo tipo de bus. Es como que hay tres líneas, ¿no? Esta línea es para una cosa, esta para otra y esta para otra cosa. ¿Sí? Entonces hay que tomar en cuenta dentro de la placa madre. ¿Okay? Ahora, este es un microprocesador abierto, ya sí, entre comillas, ¿no? Entonces, esto seguramente está igual ampliado, es bastante pequeñito todo lo que hay dentro, y casi no se aprecia. Ya, recordarles nada más que su principal elemento es la unidad aritmética y lógica, y que hoy en día, ¿no? Esta unidad puede tener 2, 4 o más dentro de un mismo microprocesador, ¿no? Entonces de ahí viene la confusión que ocurre hoy en día. Porque cuando hablamos de ALU, estamos hablando de que las ALU están dentro del microprocesador y que hoy en día no hay una sola ALU, sino hay más de una, ¿no? Y de ahí está elevado el potencial de cálculo. Algunos confunden el número de ALUs con el número de procesadores. Acuérdense que esta ALU está dentro del procesador. Y si hablamos de 4 ALUs, estamos hablando de que hay 4 ALUs adentro del procesador, que es 1. Entonces es muy diferente a decir 2 ALUs y 2 procesadores, ¿no? No es lo mismo. Okay. También hablamos de que el procesador tiene su unidad de control, se encarga de generar las señales hacia los distintos componentes para posibilitar la ejecución de instrucciones. Es como que lleva la batuta, ¿no? En el procesador para que todo esté correctamente sincronizado y bueno, las órdenes que le lleguen al procesador sean ejecutadas y sean devueltas para afuera hacia el que lo solicitó, ¿no? Entonces es importante también esta pequeña unidad. Entre los tipos de procesadores, que es lo que ahorita pues es importante conocer, tenemos varios. Y si hablamos de la historia, empezaron con los core, ¿no? Hablamos de computadores normales y se supone que tenían un solo core. Hoy en día hablamos de computadores con core 2, ¿sí? Core 2 Duo, quad core, ¿no? Entonces estamos hablando de que hay procesadores que tienen 2, 4 núcleos. Pero para entender esto, vamos a ver algunas palabras claves. Por ejemplo, recordar que el procesador es el cerebro del computador, ¿sí? Se encarga de las operaciones de cálculo, ¿no? Que hay dentro del computador y las operaciones en el fondo, aritméticas y lógicas, ambas, ¿no? Ahora se encuentra en un socket. Un socket es un lugar especial que está reservado para albergar y enganchar al procesador, ¿ya? Entonces hay un socket en la placa madre especial para enganchar al procesador. Normalmente el procesador se puede retirar de la placa madre para procesos de mantenimiento. Es muy raro la vez que tú quieras hacer esto, de repente después de muchos años, ¿no? Ahora, el núcleo, cuando hablamos de núcleo, vamos a decir que es la parte del procesador que realiza en el fondo los cálculos, ¿no? Entonces, normalmente ya no hablamos de ALU, hablamos de núcleo, ¿ya? Entonces, actualmente los procesadores manejan más de un núcleo. Ojo cuando me den características del procesador y me empiecen a hablar del núcleo, ¿ya? El núcleo es físico, es decir, que realmente físicamente se pudiera apreciar dentro del procesador, ¿ya? Luego, cuando me hablan de las características del procesador, también tienen a hablarme de lo que se llama los hilos, ¿ya? Entonces, ¿qué es un hilo? Es un subproceso. Inicialmente, cada núcleo tenía al menos un hilo, ¿no? Para manejar una tarea a la vez, ¿ok? Entonces, el hilo es como un subproceso, dice, ¿no? Es en realidad una unidad más pequeña que el procesador, ¿no? Y que básicamente, si el computador tenía un procesador y tenía un núcleo,
también solía tener un solo hilo. Eso ocurría en los primeros procesadores. Un procesador, un núcleo, un hilo. Entonces se entendía que ese procesador solo era capaz de ejecutar una tarea a la vez. ¿Ya? Eso se entendía. Ahora, con el tiempo y la necesidad de elevar el potencial de cálculo, se fue cambiando la estructura del procesador y se habla hoy en día de varios núcleos, ¿no es cierto? Que el procesador tiene más de un núcleo. Ahora, dentro del núcleo mismo es posible que se le ponga más de un hilo, ¿ya? A eso me voy. Dentro del núcleo se le puede poner más de un hilo. Entonces, por ejemplo, un núcleo, si tiene un hilo, puede generar o puede ejecutar un subproceso adentro de él. Ahora, si el núcleo tiene dos hilos, en teoría puede generar dos subprocesos al mismo tiempo, dos tareas al mismo tiempo. Entonces, cuanto más hilos traiga un núcleo, más tareas a la vez puede hacer mi procesador. Entonces, hoy en día ya no hablamos de hilo, hablamos de multihilo, porque los procesadores vienen con varios hilos adentro de ellos, ¿no? Y los hilos vienen normalmente emparejados con el núcleo, por si acaso. Porque si el núcleo es 2, los hilos se esperan que sean el doble, ¿cierto? Entonces, acá hay como que una especie de formulita, ¿no? Donde nos habla de que los hilos, ¿no? Los hilos pueden ser considerados como núcleos lógicos. Ay, 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 estamos confundidos, ¿no? Procesador era la cajita cuadradita donde están los transistores encapsulados y miniaturizados a tamaños nanométricos. Y dentro del procesador se puede observar un componente que es el núcleo, que es en realidad donde se realizan los cálculos, ¿no? Ahora, un procesador puede tener 2, 4 o más núcleos físicos, es decir, que realmente los tiene. Ahora, dentro de cada núcleo puede haber al menos uno o dos hilos. Ahora, ¿cuál es la importancia de los hilos que hay dentro del núcleo? Es que cada hilo soporta una subtarea para ejecutar. Entonces, si un núcleo tiene dos hilos, quiere decir que al mismo tiempo puede ejecutar dos tareas a la vez. Ahora, cuando me hablan de multihilo, significa que el procesador tiene demasiados hilos, no solo 2 ni 4, tiene muchos hilos. Ahora, esa es la razón por la cual cuando hablan de hilos, normalmente hablan de núcleo lógico, ¿ya? Núcleo lógico. Entonces ahí está el concepto enganchado. El hilo está asociado al concepto de los núcleos lógicos. Ahora, veamos esta frase. Si un procesador es de 18 núcleos físicos, ¿ya? Y es multihilo, tiene en total, dice, 36 núcleos lógicos. ¿Ya? 36 núcleos lógicos. Entonces, ¿de dónde está viniendo este tema? Está viniendo de que a cada núcleo, ¿no? A cada núcleo por lo menos le salen dos hilos y cada hilo es considerado un núcleo lógico, ¿ya? Entonces, 18 núcleos físicos, ¿ya? Más 18 núcleos virtuales. Ahí está la razón por la cual está indicando, ¿no? Que 18 núcleos físicos en el multihilo tienen en total 36 núcleos lógicos. Entonces es como que el doble, ¿ya? El doble. El tema de que cuando te dicen que el procesador es multihilo, te están indicando de que el poder de los números de núcleos está duplicado al doble, ¿ya? Al doble. Ahora, algunas palabras claves para entender esto es, por ejemplo, que el núcleo en el computador, cuando nos hablan de las características del computador, a veces no nos hablan de núcleos, nos hablan de cores, nos dicen tantos cores. Entonces ahora ya saben que core significa núcleo, poder de cálculo físico y real del procesador. Cuando me hablan de hilos, ¿sí? De hilos, normalmente me hablan de otra palabra en inglés que significa thread. Los threads, traducido al español, significa hilos. Ahora, si tiene 4 hilos, puede ejecutar 4 tareas al mismo tiempo en paralelo. Esa es la gran ventaja de que te hablen de threads. Si te dicen que tiene 36 hilos, te están diciendo que este procesador puede ejecutar 36 tareas al mismo tiempo, ¿ya? Otro dato súper importante cuando me hablan de las características del computador,
y este de repente marcarlo con rojo porque es una de las características más vistas, es la velocidad del procesador y se refiere a los gigahercios. El gigahercio viene pues de la unidad de medida del hercio, ¿sí? El hercio. Bueno, un hercio es un ciclo de procesador por segundo. Acordémonos de que en un segundo el computador puede ejecutar muchos, eh, muchas tareas, o sea, muchos procesos de cálculo, ¿ya? Entonces, cuando me están hablando de un ciclo por segundo, me están hablando de la unidad de medida de velocidad del procesador. Ok, cuanto más hercios existan en la velocidad del procesador, más rápido es tu procesador. Los primeros procesadores no llegaban al 1 giga de gigahercios, perdón, de velocidad. ¿Sí? Los primeros procesadores no llegaban al 1 gigahercio de velocidad. Hoy en día hablamos de procesadores de 3.5 gigahertz, ¿ya? Hablamos de procesadores de 3.8, 3.9 gigahertz o más, ¿ya? Entonces, el gigahertz te dice cuántas vueltas de ciclo puede ejecutar el, el procesador, ¿ya? Ahora, en un ciclo, por si acaso, se entiende que puede realizar una actividad independiente. Entonces, cuanto más ciclos ejecute en un segundo, ¿no es cierto? Porque cuando me dicen giga, me están hablando de bastantes vueltas, ¿no es cierto?, en un segundo. Entonces nosotros estamos hablando de velocidades bastante ampliadas, ¿ya? Entonces, cuando tú vas y compras un procesador, te van a hablar de estos tres elementos. Te van a decir, bueno, procesador tal modelo, te van a dar un modelo, un nombre, y en ese modelo vas a encontrar estas palabras, ¿no? Te va a decir tantos cores, tantos threads y tantos gigahercios de velocidad. Y normalmente todo el mundo se va por el gigahertz, ¿no? Sin embargo, acuérdate que puede ser que te estén dando dos procesadores con la misma velocidad, pero su diferencia esté en los cores o el número de núcleos que tiene, ¿no? O el número de hilos, perdón, que trae, ¿cierto? Entonces, ese sería el tema de cómo, o interpretación de cómo nosotros debemos diferenciar un procesador de uno del otro. Ahora, estos son los modelos más conocidos en Intel, por cierto. Tenemos el i3, que es uno de los más conocidos hoy en día, el i5 y el i7. Entonces, cuando uno va y compra un computador, no solamente le dicen i3, i5, i7, te dan el i3 con estas características, core, thread y gigahertz. El i5 también y el i7 también. Entonces uno termina chipándose porque del i7, de este i7, te pueden dar con diferentes cores, con diferentes hilos y a diferentes velocidades de procesador, ¿sí? Entonces tú de acuerdo a tus necesidades puedes ir escogiendo el procesador que más te convenga. Obviamente más cores, más hilos y más velocidad, más caro ha de ser el procesador, ¿no? Entonces, no solamente decir un i7, un i5 y un i3. ¿Por qué? Porque para el i7, acuérdense que estas características que hemos marcado acá pueden ser diferentes para un i7 que para otro que para otro. Entonces, cuando vayas y compres, ten en cuenta ese tema, ¿ya? Entonces, no es solamente el modelo. Acá hay unas especificaciones un poquito más claras, ¿ya? De cómo viene, ¿cierto? Cuando uno compra el computador, cómo viene la especificación del procesador. Acá, por ejemplo, dice, miren, i7 de 6800K, 6 núcleos, fíjense, 6 núcleos, 12 hilos de proceso, ¿sí? Y 3.4 GHz con 15 megabytes de caché L3, ¿ok? De esto, lo único que no les he enseñado es que es una caché, ¿ok? Pero ya entendemos que tiene 6 núcleos físicos. De esos 6 núcleos tiene 12 hilos de proceso
de los cuales podemos recordar que si son 12 hilos, 6 corresponde a los 6 núcleos físicos de verdad que indicaba aquí, ¿sí? 6 de verdad que tenía en forma física y 6 que son lógicos, ¿no? 6 núcleos lógicos. Eso significa los 12 hilos. Y luego 3.4 GHz está bastante bien la velocidad, me parece, porque bueno, de 3.5 para arriba normalmente están ahorita. Y cuando me hablan de una caché, ya, me están hablando de una memoria adicional que trae el procesador, ¿sí? Entonces, cuanto más memoria adicional me trae el procesador, mucho mejor. Ahora, ¿para qué necesita esa caché? Para hacer los procesos más rápidos de manera interna, ¿ya? Entonces, la caché es una memoria muy parecida a la RAM, pero es mucho más rápida que ella, ¿ya? De hecho, la caché es un tipo de memoria. Si vamos por los tipos de memorias, les hablaría de la más rápida y más pequeña que trae el computador, que es justamente la caché. Luego le seguiría la memoria RAM y finalmente las unidades de almacenamiento auxiliar, ¿ya? Entonces, la pregunta es, ¿cuál de estos procesadores creen ustedes que es el más potente para nosotros? Ahí hay una, dos, son 4 procesadores, los 4 son i7, el numerito que va 6800K, 6850K, ese numerito identifica a ese procesador en específico por las características que están a continuación de los dos puntitos, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el más potente de todos? 6550. Entonces, ya, 6500, pero ese no hay acá. El 6800. 6800. Ah, ya, 6850. Es probable porque dice 6 hilos, a ver, 6 núcleos, 12 hilos, tiene 6 velocidad. Ok, vieron, se van siempre por el tema del gigahertz, ¿no? Sí es un parámetro, gigahertz, ok, es un parámetro para decir este está más rápido, es el más rápido que hay entre todos. Sin embargo, fíjense, este trae solamente 6 núcleos físicos, ¿no? Y el último trae 10 núcleos físicos. Trae 20 hilos, ¿no? Y trae 25 megabytes de memoria caché. Entonces, si solo miras los gigahercios, te vas por el segundo, me parece muy buena lección. Pero si yo me voy a que yo soy un usuario muy exigente, que uso internet, uso video, uso software pesado de ingeniería, por ejemplo, el AutoCAD, Minicad, es decir, que yo soy un usuario que usa muchos programas al mismo tiempo y que consumen muchos recursos, es decir, son pesados, yo me iría por el último, ¿ya? ¿Por qué? Porque ese último tiene 10 núcleos, ¿sí? Y esos 10 núcleos me significa 10 calculadoras en el fondo, ¿ya? Ahora dice que tiene 20 hilos. Cada hilo significa que puede ejecutar una tarea al mismo tiempo. En la plataforma de que se habilite van a ver que hay un video explicativo del procesador y ahí les va a decir, les van a explicar que en el fondo debemos considerar que cuando tú ejecutas muchos programas al mismo tiempo, cada uno de esos programas se va a ir a un hilo del procesador, ¿sí? Entonces, si tú tienes 10 programas pesados, te conviene, o sea, 10 programas pesados que constantemente los tienes trabajando en paralelo o abiertos, ¿ya? Te irías por el i7 de 1950X, porque ese es el que más núcleos trae y más hilos trae. Entonces, si tú eres exigente con el número de programas abiertos en paralelo, entonces te sirve un procesador con más hilos, ¿ya? Eso hay que tomar en cuenta. Y porque el segundo procesador traía 12 hilos, me da posibilidad de abrir al menos 12 programas en paralelo, porque cada procesador va a trabajar cada procesador va a ser para cada programa, en teoría, ¿ya? Entonces, de repente tenemos mucho, pero el último procesador tiene más, ¿no? Tiene 20, ¿ya? Ahora, acuérdense que el sistema operativo también es software, ¿no? Entonces, cuando arranca el computador, si bien el procesador tiene todos los núcleos libres y todos los hilos libres, ni bien el sistema operativo es cargado,
seguramente va a ir a ocupar mínimamente un hilo del procesador, ¿sí? Entonces ahí ya está gastando uno, ¿ya? Si tienes abierto el bloc de notas, ese va a gastar otro hilo. Si tienes abierto Word, va a gastar otro hilo. Y bueno, y así de esa manera se van a ir consumiendo los hilos que trae el procesador, ¿ya? Entonces, el i7, como ven, es muy potente, ¿ya? Pero aquí va a venir la diferencia de precio y aquí va a venir tu decisión, ¿no? Entonces, yo como estudiante sí me iría por un modelo como indicó su compañero, el segundo, ¿sí? Pero ya un ingeniero ya que tiene que trabajar, no sé, en una empresa, haciendo ya trabajos de ingeniería pesados, ¿no? Seguro se va a ir por uno que es más potente en cuanto a la capacidad de trabajo en paralelo, ¿ya? Pero de todas maneras, pues puede haber un intermediario también, de repente este 3.3 GHz, no, ¿no? Porque tiene 8 núcleos, a ver, veamos otro, pues no hay, ¿no? Acá creo que sí, no hay, este es 8 núcleos nada más, sí puede ser un intermediario este, de repente, ¿ya? Porque es un poquito más rápido que el último, ¿no? Pero miren cómo juega el fabricante, ¿no? Con nuestro gusto, ¿sí? No me dieron 3.6 de velocidad con 10 núcleos, ¿verdad? Me hubiera gustado uno así, pero bueno, así vienen las características. Tú tienes que escoger uno o el otro. Entonces yo lo veo bien, a la selección de su compañero, yo creo que es bastante los 6 núcleos, porque te da 12 hilos, 12 hilos para procesar. Si uno se agarra el sistema operativo, tendrías en teoría al menos unos 11 adicionales para lo que es el trabajo de programas de aplicación, aunque les comento que el Internet, por ejemplo, si tú usas Internet, el navegador de Internet, para todo proceso de Internet se va a agarrar un hilo también, porque esto es un proceso pesado, y ahí como que 2 hilos ya están gastados, ¿no? Pero todavía tienes bastante, ¿no? 10 programas en paralelo más, pues es bastante. Entonces, acuérdense que el procesador solo ejecuta una tarea a la vez, pero cuando ya me hablan que el procesador tiene hilos, me está hablando de la posibilidad de ejecutar subtareas en paralelo, ¿ya? Al mismo tiempo. Entonces, eso es el poder de ampliado que tiene hoy en día el procesador, ¿ya? Es buena la respuesta y va a depender de quién la responda la decisión de cuál es el mejor procesador para su uso. Bueno, les recomiendo ver ese video donde está explicando eh, eh, la persona de cómo trabajan los núcleos y por qué tú deberías decidir un computador con más núcleos, con más hilos para trabajar. Bueno, eso era lo más largo de hoy. La memoria RAM es una memoria de acceso aleatorio, la información está de manera temporal dentro de ella, sirve para agregar a los programas de aplicación cuando están funcionando o ejecutándose. El sistema operativo también es cargado en memoria RAM, por cierto. Entonces, las memorias RAM normalmente vienen en medidas del giga, ¿verdad? Acuérdense, vienen de 4, 2, 4, 8, 16, pero eso no dice que tu computador no pueda tener 17 gigas de memoria RAM, 19 gigas de RAM. Normalmente lo ideal es que la RAM esté en medidas de potencias del 2, ¿sí? 2, 4, 8, 16 para adelante. Pero se puede también tener tamaños pues como 17, 19, etc. Ahora, la ROM, mire, se parece un poquito a una pastillita, pero pues la ROM normalmente viene como un chipcito. Acá este es el procesador y la ROM viene por acá, cerquita, con un chipcito muy pequeño. Adentro de él alberga un programa que es muy importante porque es el encargado de levantar, ¿no es cierto?, al hardware del computador y hacer posible que después arranque el sistema operativo, que es el que realmente va a administrar el computador de ahí para adelante, ¿ya? Entonces, los periféricos del computador, no olvidar que los periféricos trabajan sí o sí con otro componente del hardware llamado tarjeta controladora, ¿ya? Si la tarjeta controladora falla, el periférico va a fallar. Si el periférico falla, no sirve de nada la tarjeta controladora. Ahora,
a un periférico se le compra la tarjeta controladora que es compatible con él. Es decir, que no le hace cualquiera, ¿ya? Esto hay que tomar en cuenta cuando hay que reemplazar, porque puede ser que se dañe o la tarjeta controladora o el periférico mismo. Entonces, al reemplazar el periférico hay que ver qué tarjeta controladora tenía para comprarle uno similar, porque si no, luego voy a tener que comprar ambas, ¿no? Ah, recordar que las tarjetas controladoras están incrustadas o están integradas a la placa madre y el objetivo de tenerlas ahí es de que todas ellas estén intercomunicadas con el resto de los componentes importantes del computador, como son el procesador, ¿sí? La memoria ROM y la memoria RAM. Y esa intercomunicación es a través de los famosos buses, que aquí estamos viendo cómo están trabajando, como unos canales de comunicación de ida y de venida entre los diferentes componentes, ¿ya? Ahora, algo que no está explicado acá, y que bueno, lo voy a tener que poner así, es el hecho de que, a ver, vamos a hacer una pizarrita mejor, ¿sí? Hay que tomar en cuenta que cuando hablamos del periférico, ¿sí? El periférico puede ser considerado como esto, ¿ya? Es un componente externo al periférico, ¿sí? Es un componente externo, ¿no? Físico, palpable para ustedes, ¿ya? Y bueno, y hay el otro componente físico y palpable también para ustedes. En este caso, me deja seleccionar. En este caso es la tarjeta controladora, ¿ya? Ok, la tarjeta controladora, ambos son físicos. Y bueno, ya sabemos que pues hay un cable o un medio de comunicación, ya si es inalámbrico, por ejemplo, esto no se ve, pero esta flecha que estoy haciendo es nada más referencial. Sí o sí están conectados ambos. Sabemos que la tarjeta controladora debe ser compatible con el periférico y el periférico debe ser compatible con la tarjeta controladora, ¿sí? Ahora, para que esto funcione, ¿no? Acuérdense que el principal administrador de todo el sistema de computación es otro elemento llamado sistema operativo. Pero el sistema operativo, ¿no? En el fondo es software, ¿sí? Entonces mejor pongámosle aquí, entre paréntesis, software, ¿sí? ¿No? Entonces acuérdense de que, bueno, vamos a hacerlo así. Aquí, vamos a ponerle, ok. Todo esto que estamos viendo acá es hardware, ¿sí? Y el sistema operativo es software. Entonces aquí como que ahora hay una pregunta. Bueno, sabemos que el sistema operativo le da órdenes al hardware y que el hardware va a ejecutar todo lo que el sistema operativo le dice, ¿cierto? Pero ahora la pregunta es cómo este software, sistema operativo, llega al hardware, o sea, cómo llega esa comunicación hacia lo que es el hardware, ¿no? Es como que ustedes vieran que definitivamente esto está como algo, tiene un mundo muy distinto a lo que es el software, ¿sí? Entonces, ¿cómo se comunican estos dos? Bueno, hay una hilera de comunicación, si vamos a verlo así, un poco especial, y comentarles también de que es un problema hoy en día este lazo de comunicación. A este lazo de comunicación en realidad le voy a dar un nombre, vamos a poner reader, ¿sí? También es llamado con la palabra o, si lo vamos a poner así, controlador. Este driver o controlador en el fondo, por si acaso, en el fondo este driver o controlador es software, ¿ya? No hay forma de, vamos a ponerlo de otro color para que entendamos.
Este driver o controlador es software. Entonces voy a ampliar el mundo que está aquí, que era el sistema operativo, que era software, y decir que incluye el driver o controlador. ¿Ok? Entonces, el driver o controlador también es software, el sistema operativo es software. Entonces, gracias a este driver o controlador es posible la comunicación entre el sistema operativo y el hardware. Entonces, el sistema operativo no puede ir directo al hardware, ¿ya? El sistema operativo necesita del driver o controlador para llegar a hardware, ¿ok? Entonces, ahí están los tres elementos importantes para que exista la comunicación entre el sistema operativo y los periféricos. Los periféricos son hardware duro, el sistema operativo es software puro, entonces la comunicación sucede en pasos. A ver, vamos a ponerle los pasos. Ok, si el sistema operativo quiere algo, ahí está el número 1, vamos a ponerle color rojo acá, ¿sí? El sistema operativo quiere algo, ese se lo va a mandar a través de el driver o controlador, aquí se lo va a mandar a la tarjeta controladora, ¿cierto? Y la tarjeta controladora a quién se lo va a mandar al periférico. Ahí está. Ahí están los 4 pasos en ida, ¿no es cierto? ¿Y cuáles son los 4 pasos en vuelta? Porque ahorita he marcado la ida, ¿no? Cuando el sistema operativo quiere algo del periférico, ¿cierto? Si el sistema operativo quiere algo del periférico, va a hacer todo eso que hemos dicho acá. ¿Ok? Ahora, la flechita para que no nos confundamos. Ahí, ¿sí? Listo. Ahora, ¿qué pasa si quiere al revés? Si el periférico va a retornarle algo al sistema operativo. Lo mismo, no hay forma de que el lazo salte, ¿sí? El periférico va a ser 1, él quiere enviar alguna información o resultado al sistema operativo, este se lo va a mandar a la tarjeta controladora, la tarjeta controladora llegará al driver o controlador y el driver controlador llegará al sistema operativo. ¿Listo? Entonces no hay cortes. Entonces ese es el grado de importancia que tienen las tarjetas controladoras, ¿no? Y en el proceso de comunicación entre el sistema operativo y el periférico o dispositivo externo. Ahora, no se olviden que el driver o controlador es un software y es un dolor de cabeza de decir hoy en día, porque, por ejemplo, en mi portátil todo está muy bien, está rápida, le agrego algunas cosas, es una i3, ¿qué año la compraron? En 2015, más o menos, si no me equivoco. No, estamos hablando del 2011 más o menos, ¿ya? Es bastante antigua para en el mundo de la informática, porque lleva más de 10 años. Sin embargo, le he hecho algunos arreglos, como el disco duro de sólido que le he aumentado memoria RAM, que está súper, y todo iba bien hasta que descubrí que mi tarjeta inalámbrica dejó de funcionar este año. En 2021 dejó de funcionar, pero no es que esté dañada, mi tarjeta inalámbrica está perfecta, ¿no? Resulta que el Windows 10 no trae controlador o driver para esa tarjeta inalámbrica. Si yo le pusiera un Windows 7 antiguo, va a funcionar mi computadora. Y si pusiera un Windows 8, todavía va a funcionar mi tarjeta inalámbrica. A eso me refiero. Funciona todo, pero no mi tarjeta inalámbrica. Y cuando voy al sistema operativo a ver qué está pasando, por qué no está funcionando, me dice que no tiene el driver o controlador correcto. Voy a Windows 10, trato de buscar ese software llamado controlador para ese modelo de tarjeta inalámbrica y me dice el fabricante, mira, el fabricante de mi tarjeta inalámbrica me dice lo siguiente: ya no estamos fabricando el controlador desde la versión de Windows 8 para arriba. Incluso la versión Windows 8 antigua que sacaron, la última que sacaron, yo la utilicé para instalarlo en Windows 10. Se hizo un cruce raro. Me funcionó bien, pero con las nuevas actualizaciones de Windows 10 ya no funciona. Quiere decir que fue en vano. La verdad que ya no tengo tarjeta inalámbrica para conexión inalámbrica, pero hasta diciembre del año pasado todo estaba bien. ¿Qué pasó? Que en la última actualización de Windows 10 ya cambiaron algunas cosas donde ya mi controlador no es compatible con Windows 10. Entonces, ¿a qué me voy? Que cuando tú te compras un periférico y ese periférico tiene su tarjeta controladora, ¿sí?
ambos deben ser compatibles, sí, pero los fabricantes de hoy en día, si bien los hacen muy buenos y que son bastante duraderos, el problema que estamos teniendo hoy en día es los controladores o drivers, porque estos vienen pegados del sistema operativo. ¿Por qué pegados? Porque el fabricante, el que te vende el periférico, monitor, teclado, lo que sea, el fabricante que te vende esto, también construye el driver o controlador, ¿ya? También lo construye el driver controlador. Y obviamente tiene sus convenios con Microsoft y con todos los sistemas operativos para pasárselos, cosa que cuando ese sistema operativo funcione, automáticamente lo tiene al controlador y hace que todo funcione fácil, ¿no? Y si no lo tiene, nosotros vamos al sitio web del fabricante del del dispositivo, monitor, teclado, etcétera, y de su sitio web de ese fabricante buscamos su driver o controlador para instalarlo en nuestro sistema. Y eso funciona también. A mí me funcionó incluso teniendo Windows 10, instalándole un driver o controlador que venía para Windows 8, pero de repente en esta última actualización de Windows 10 ya no me funciona. Entonces, mi tarjeta inalámbrica para conexión al Wi-Fi está bien, no tiene fallas de hardware, aquí todo está bien. Pero el que está fallando es el driver o controlador, porque el fabricante ya no lo hace, ya no lo construyó para Windows 10 y por lo tanto yo me he quedado sin tarjeta inalámbrica. ¿Y por qué no construyó? Porque, bueno, son mercadeos de ellos, ¿no? Ellos dejan de fabricar este software especial cuando ya no les conviene, ¿no? Teóricamente lo podemos ver así. Porque a él le conviene que yo vaya y me compre otra tarjeta inalámbrica y, bueno, de esa manera vaya fluyendo su mercado, ¿no? Pero bueno, yo voy a seguir usando mi tarjeta de red cableada por ahora porque es la alternativa, ¿no? Y por último, les comento que para el Wi-Fi hoy en día vienen unos USBs en forma USB, cosa que lo conectas el USB a tu computadora y ya tenés Wi-Fi en tu portátil también, ¿no es cierto? Entonces siempre hay una alternativa de solución. Yo creo que esta máquina me va a servir unos buenos años más con esos pequeños detalles. Pero que quede para ustedes la importancia del controlador. Si el controlador no está bien o ese software no está bien instalado o está fallando o no lo tienes, tu dispositivo queda como que no existe, no puede funcionar, porque el sistema operativo necesita de este para poder funcionar. ¿Ok? Bueno, con esta explicación ya se van a dar cuenta de por qué la tarjeta de video es importante. Vámonos a terminar este tema. Bueno, la computadora hemos hablado de que trabaja comunicando sus componentes, ¿no? También hay comunicación para afuera. Entonces, hablamos de señales en la computadora. Las señales que puede emitir la computadora son básicamente la señal llamada binaria, ¿sí? Y es por su naturaleza binaria que tiene. Acuérdense que la información dentro del computador es manejado por señales digitales, ¿no? Y estas señales en el fondo son solamente de dos simbologías, o 1 o 0, o 1 o 0. Vean esta imagen, aquí me está mostrando señal encendido, apagado, encendido, apagado, encendido, apagado. Entonces de ahí viene la señal binaria, porque son de dos símbolos, 0 o 1, 0 o 1. Entonces con esta señal trabaja, dice, los programas del sistema, los discos duros, la RAM, el microprocesador, todo eso trabaja a señal binaria. Es una señal discreta, donde no hay posibilidad de error. ¿Por qué? Porque es claro que está on o off, on o off, ¿verdad? Ahora, hay otras señales que van para afuera, como la señal analógica, que es, por ejemplo, utilizada para la música, la voz, ¿ya? La señal analógica es continua, se la puede ver como esta curva, sí, es continua. Entonces la música, el video, todo eso trabaja con este tipo de señal. Si ustedes escucharan mi voz en señal digital, mi voz por ejemplo es analógica, si la escucharan en señal digital, ustedes escucharían esto, ¿no? O, a, ¿se entiende? Entrecortado de esa manera. Es porque en realidad esa sería una forma binaria, ¿no? De interpretación binaria. Ahora, ¿alguna vez ustedes han notado que cuando estamos en este tema de las videoconferencias, etcétera, me dicen, se escucha entrecortado? Ya, lo que pasa es que cuando yo estoy hablando por el micrófono, mi señal es analógica, pero el computador eso no lo puede asimilar. Entonces, adentro de él tiene unos moduladores
que lo convierte en señal binaria. Y esa señal binaria viaja a través de nuestro medio de comunicación, que es el Internet, hacia tu computador, ¿no? Donde llega también de manera binaria, y tu computador lo recodifica y lo convierte a una señal analógica para sacarlo como sonido, ¿no? Y tú ves pues todo continuo otra vez. Entonces, esa es la razón por la cual a veces dicen, está saliendo un poco entrecortado. Bueno, es que hay una falla por velocidades que hay de transmisión entre la conversión que ha habido de mi señal que ha llegado hacia tu computador, ¿ya? Entonces, el lenguaje binario es el lenguaje de la computadora. Si miramos cómo la computadora trabaja, sería una buena idea. Ceros y unos yendo de un lado al otro, la placa madre, puros ceros y unos yendo de un lado al otro, eso sería lo que verías. Y en nuestro mundo, nuestro, pues es diferente, ¿no? Estamos completamente trabajando con una señal que es analógica, ¿no? Analógica casi todo el tiempo, ¿ya? Bueno, las unidades de medida de la información, lo vimos ya antes, esto ya sería un recordatorio nada más. Todo viene del tema de que la naturaleza electrónica que tiene el computador, de ahí que viene que la información está bajo la forma de ceros y unos, encendido y apagado, y de ahí viene el concepto del bit, ¿no? Que es la unidad mínima de la información. Entonces, aquí vemos que 8 bits sería como 8 ceros y unos, y la combinación de otros 8 ceros y unos es en realidad un carácter o una letra o un símbolo de la famosa tabla ASCII, que es donde están todos los símbolos que el computador puede reinterpretar, ¿ya? Una unidad de medida que antiguamente trabajaban también era el de 4 bits, el nibble, si no me equivoco le llamaban nibble, los 4 bits, pero normalmente hoy en día hablamos del bit y de 8 bits, que es equivalente a un byte, ¿ya? Un byte es 8 bits, luego viene el kilobyte, 1024 bytes, y luego viene el megabyte, 1024 kilos, el anterior, el giga, 1024 megas, luego del giga, ¿quién se acuerda que venía? 1024 gigas igual a ¿qué? Un terabyte. 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 Correcto. Hoy en día estamos ya en el famoso terabyte, ¿sí? Que es la unidad de medida de los discos, ¿no? Terabyte. Esto es igual a 1024 gigabytes. Vamos a ponerlo de color. Ok, entonces ahí está. Ya tenemos claridad sobre las unidades de medidas dentro de lo que es la información. Bueno, hay otros elementos, ¿no? Como por ejemplo, la velocidad de procesamiento que ya hemos hablado, ¿sí? Cantidad de ciclos que suscitan en un segundo, ¿sí? Cantidad de ciclos en un segundo, eso es el hertz, ¿ya? Entonces sabemos que el microprocesador hoy en día trabaja en función a gigahertz. Miren, a un principio trabajaba en megas, ¿no? Ahora estamos hablando de velocidades en gigahertz, 3.8, etcétera. Seguro que en un momento se va a superar, ¿no? Pero bueno, todavía vamos por bajito, ¿no? 3.8, 3.9, 4.1 gigas. No he visto más de eso, pero bueno, puede ser que esté apareciendo. Y las unidades de medida de transferencia de información, esto por ejemplo en Internet, cuando me dicen cuántos, su ancho de banda, por ejemplo, ¿sí? Antiguamente era en bits por segundo, hoy en día hablamos de megabits por segundo, aquí está hablando todavía de kilobits por segundo, ¿cierto? Entonces, a más megabits por segundo es mucho mejor para ti porque te significa que tu ancho de banda de internet es mayor y por lo tanto te va a funcionar más rápido tu conexión, tu comunicación con los procesos que hagas a través del internet, ¿sí? ¿Qué es? 120, 80 mega, megabytes por segundo, si no me equivoco, son las velocidades que están ofertando ahora los proveedores, ya, pero todo depende de los planes que uno consiga, ¿no? Ahora, esto cambió mucho a raíz de la aparición de la fibra, ¿no? De las conexiones por fibra. Aquí cuando hablábamos de estos 56 kbps por segundo, etcétera, tamaño muy bajito o amplitud muy bajita, estábamos hablando de una
un medio de comunicación antiguo, que es, por ejemplo, las líneas de teléfono, ¿no es cierto? A través de la línea de teléfonos que nos llegaba a nosotros en Internet. Entonces, las velocidades llegaron hasta los megabytes, ¿no? Hoy en día el Internet está a través de fibra y esto ha ampliado los anchos de banda para la transferencia de datos a través del Internet, ¿no? Entonces, pues ha dado velocidades mayores y por supuesto es mejor. Si, por ejemplo, tú vas a Cotas, te ofrecen planes todavía por conexión a través de la línea telefónica ADSL, ¿sí? Pero pues normalmente te dicen que tienen un máximo de velocidad al cual pueden llegar. Entonces no llegan a toda la velocidad que uno quiere. Entonces normalmente uno dice, bueno, cámbienme a fibra o la otra, un poco más económica que la fibra, porque la fibra es cara. Déjenme recordar cuál es la otra. La que utilizan para el TV cable, ¿no es cierto? La línea de comunicación que usan para TV cable es más económica y más de mayor velocidad que la línea que usaban para el teléfono, ¿ya? Pero bueno, eso ya son planes que ustedes pueden ver con su proveedor de internet. Listo, barramos los periféricos para terminar. En resumen, periféricos de entrada, periféricos de salida, perdón, de entrada para propiciar entradas adentro del computador, de salida propicia salida de información del computador para afuera, periféricos de almacenamiento para almacenamiento de información a largo plazo, ¿ya? Y acá no está, pero le dicen, por ejemplo, de entrada y salida al mismo tiempo, porque sirve para las dos cosas, ¿no? Para entrada y salida de información. Y al otro también le llaman periféricos de comunicación, ¿sí? Ahí, por ejemplo, lo ponen a las tarjetas de red, ¿no es cierto? Pero pues ahí se puede ampliar un poquito a esos cuatro tipos. Vamos entonces a decir periférico de entrada, periférico de salida, periférico de almacenamiento, periféricos de entrada-salida, ¿sí? Que es estas dos al mismo tiempo, y periféricos de comunicación, que propician comunicar el computador con el mundo externo. Y ahí se van a acordar de la tarjeta inalámbrica, se van a acordar de la tarjeta de red y del modem, si es que en algún momento les va, pero ya el modem no ocupamos, ¿sí? Pero bueno, esos serían los periféricos, ¿ok? Acá un poco estoy recordando el uso de las tarjetas controladoras, que lo expliqué bastante ampliadamente en la pizarrita anterior. ¿Sí? Acuérdense que estos periféricos no trabajan solos, necesitan de su software controlador para poder interactuar con el sistema operativo, que es el que organiza todo el proceso dentro del computador, ¿ya? Entonces los periféricos, acuérdense, el periférico externo, físicamente que ves, está conectado por algún medio hacia la caja case. Y normalmente ese medio es cableado. Entonces, los cables que los conectan son muy específicos. Si ustedes miran el teclado, hoy en día, es por el medio, su cable es USB y por lo tanto va a un puerto USB. Pero antiguamente el teclado utilizaba este tipo de conectores, es decir, que el cable era diferente, era pues lo que llamamos el DIN, que sería esto, o mini DIN que está aquí. En algunos computadores tipo torre van a ver todavía este tipo de entrada, pero bueno, normalmente ahora todo lo hacen USB porque el computador viene con muchos puertos USB. Ok, les hablaba del puerto paralelo, miren, es como un conector parecido al USB, pero bastante ancho, donde en la en la parte de la entrada lleva una especie de pines. Los pines son como unas agujitas, cada uno de estos puntitos es una agujita, ¿ya? Entonces las impresoras antiguamente, o las impresoras más grandes, utilizan todavía este puerto paralelo para poderse conectar al computador, y es porque la transparencia de información es bastante amplia, ¿ya? Lo malo de este puerto es que si uno de estos agujitas se doblaba, se podía dañar todo, ¿no? Y bueno, acá tengo uno que es más conocido, el puerto del video. Este utiliza todavía los monitores de hoy en día, la mayoría, ¿sí? Es bien especial y cuando tú miras atrás de la caja case y ves el cable que viene del monitor, vas a ver que cuando lo miras de frente también tiene la forma parecida a esto, solo que es más chiquito, y cada uno de estos puntitos refleja una agujita muy delgadita que que va a ir conectado a lo que es el puerto, que sería este, ¿sí? Acuérdense que detrás de la caja case están estos puertos, ¿ya?
Entonces, el cable del monitor trae un cable con una terminación especial que justamente va a acoplarse con estos elementos que están acá como unos puntitos negros, ¿ya? Entonces, otro puerto que se usa mucho hoy en día para el monitor es, por ejemplo, el puerto HDMI. Y si tú ves, ese puerto se parece mucho al USB, solo que es más ancho y un poquito más robusto, ¿ya? Pero es especialmente para el video. Y este sería el puerto de la tarjeta de red, ¿sí? Normalmente decimos que soporta conexiones con RJ45, que es el cable que viene a acoplarse aquí, el cable que sale de- del router, ¿sí? Que viene básicamente a una tarjeta de red en el computador que tiene esta entrada o puerto y va conectado a él. Y el cable que viene del router normalmente es un cable que tiene una terminación llamada RJ45. Lo bueno de que haya varios tipos de puertos es que cuando tú tomas el cable del teclado, por ejemplo, y miras la parte de atrás de la caja case, no te vas a confundir. Si es USB, vas a saber dónde conectar. Lo mismo el ratón o el mouse. Lo mismo el monitor. Cuando mires el cable del monitor y miras la parte trasera de la caja case, vas a ver que incluso ahí hay unas letritas que indican el nombre del puerto, ¿no? Entonces, si es HDMI, obviamente no le vas a estar tratando de incrustar con este, sino vas a buscar donde diga HDMI para incrustar, y te vas a dar cuenta por la ranura o el espacio que tiene para ese cable. Entonces, tener cuidado de no conectar incorrecto porque puedes dañar, como les decía, algunos pines, algunas entradas y pues se quedaría inutilizado la tarjeta controladora si se daña su puerto, ¿ya? Ahora, un consejo, si van a sacar cables de la caja case, fíjense bien la primera vez al menos de dónde lo están sacando. O anótense en un papelito o así con un mapita para ver de dónde están sacando el cable, ¿no? Porque si te confundes, luego te vas a atrasar, ¿sí? Entonces, eso sería un consejo. Ahí están algunos dispositivos, en este caso, el ratón o mouse, el teclado, el escáner, ¿no? Son elementos de entrada. El lápiz también, sí, el lápiz óptico, sí. De salida aquí está la impresora, la cámara. El escáner también se considera de salida, ¿no? ¿Por qué? Porque en el fondo tú digitalizas la información ahí y de ahí al computador le entra de manera digitalizada, ¿verdad? Entonces es como de entrada y salida al mismo tiempo el escáner. Y bueno, este es un monitor de entrada y salida al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es de entrada y salida este monitor? ¿Alguien me puede decir? ¿Por qué es de entrada y salida este? Porque usted nos comparte la información y a la vez usted está observando ahí de ese lado. Sería de salida, porque si, ok, el monitor de ustedes, váyanse con su monitor o su pantalla de celular, ese mismo, la pantalla del celular es buen ejemplo. Tú ves imágenes en él, entonces eso es salida. Pero no es cierto que ahora es táctil el celular, por ejemplo. Entonces, al hacer táctil, tú das clic, clic, le estás dando órdenes, están introduciéndose órdenes al computador. Está haciendo de teclado también. Entonces, también existen hoy en día los famosos monitores táctiles, ¿no? Entonces, ahí está. Por eso le han puesto esa categoría de entrada y salida y nos pusieron un monitor. Y es correcto, está bien de entrada y salida. ¿Ok? Los de almacenamiento, pues ya hemos visto esto bastante, ¿no? Aquí están las famosas tarjetas perforadas. Ya no se usa esto, lamentablemente, pues estuvo en un tiempo del inicio de las computadoras y hoy en día ya no se usan más, ¿no? Estos discos creo que ya no los conocen, yo sí los he usado, a este le llamamos floppy disk, le llamamos disco flexible, le llamamos a este porque se podía doblar, ¿sí? Era bastante flexible. Y este de acá le llamábamos flexible también, pero era un poquito más duro que este, ya no se podía doblar realmente.
Entonces, primero vino esto para intercambiar información entre el computador y nosotros. Lo usábamos como flash memory. Sí, venía de baja capacidad, ¿sí? Luego apareció este que era mejor, más resistente que este, también de baja capacidad. Bueno, estaba también el disco duro. Acuérdense el disco duro, varios platos unos encima de otros, y esta agujita lectora y escritora. Entonces recuerden que para cada plato, como tiene dos caras, habían dos agujitas, uno para la cara superior y otra para la cara inferior. Y de ahí que el disco es relativamente rápido para nosotros. Y bueno, y así han ido apareciendo una serie de dispositivos de almacenamiento a través de la historia con propósitos de almacenar a largo plazo, básicamente, o poder portar información de manera temporal, ¿no? Entonces, eso solo sería un recordatorio. Y bueno, acá tenemos un ejemplo del disco de estado sólido. Si bien un disco duro pues estaba hecho a través de platos como este de acá, hoy en día el disco de estado sólido es un medio de almacenamiento rápido y seguro, relativamente seguro de la información, en el sentido de que pues puedes albergar ahí a largo plazo y no se te va a perder fácilmente. Ahora, tiene una forma diferente al disco duro, ¿no? Su forma interna es esta, ¿ya? Es un dispositivo de almacenamiento de datos que usa una memoria no volátil, quiere decir que no se borra, como la memoria flash. Su tecnología está basada en el diseño de la memoria RAM y de ahí viene su rapidez. En realidad, esto ya tiene chips de memorias internas y por lo tanto ya no hay estos platos que giran para almacenar y grabar información. Cuando compramos una compu, hoy en día nos dicen, ¿no? Si quieres le ponemos disco de estado sólido. Entonces, nosotros normalmente vemos que el costo va a ser lo que va a ampliarse si usamos un disco de estado sólido, ¿no? Pero las ventajas van a ser muy rápidas, que vamos a tener una computadora muy rápida, ¿sí? El encendido, cuando tu computadora tiene el disco de estado sólido y ahí le pusieron el sistema operativo, tú enciendes y a los segunditos, sin mucho preámbulo, aparece el sistema operativo listo para que lo tengas. Los programas se abren muy rápido porque están instalados también encima del sistema operativo que está instalado sobre este disco de estado sólido, ¿ya? Entonces, para el sistema operativo y programas de aplicación, excelente el disco de estado sólido porque nos da lo que queremos, mayor rapidez a la hora de trabajar. Pero para almacenar información, tus archivos, tus datos, yo les recomiendo seguir utilizando tu disco duro convencional o el disco magnético, porque ahí está la información garantizada a estar segura a más largo plazo que el disco de estado sólido, ¿ya? Entonces, normalmente ahora me dan computadores con los dos discos, ¿ya? Y si no tengo mucho dinero, normalmente opto por comprarme con el estado sólido, ahí le cargo el sistema operativo y los programas, y luego me compro un disco duro externo que se va a conectar a mi computador por un cable USB, ¿no? Para poder almacenar allí la información. Entonces, la recomendación es tener ya nuestros computadores con discos de estado sólido, pero solo para el sistema operativo y los datos, ¿ok? Entonces, aquí está un poquito mostrando algunos medios de periféricos de comunicación para que más o menos lo reconozcan. De esto, la tarjeta de red se sigue utilizando, el Bluetooth, la inalámbrica se siguen utilizando. Ya, ahora, este otro que está apareciendo al final, el famoso switch, ese no lo tienen en casa ustedes. Máximo lo que tienen ustedes en casa es el router, ya lo han reconocido por las antenitas, es el que el proveedor de internet les da esto y este se conecta de alguna forma, ya sea con la conexión del cable canal o del TV cable, perdón, o con la conexión del teléfono o con la fibra, ¿no? Como te hayan conectado a internet, pero este aparatito llamado router es a donde tu computador se conecta para tener internet, ¿sí? Entonces el router viene para organizar la distribución en una red, ya la distribución de servicios en una red. En el caso común de ustedes, les distribuye internet y les permite conectar sus diferentes dispositivos a internet a través de este componente, ¿no? Entonces, el switch, sin embargo, también sirve para interconectar equipos en una red, ¿ya? Es decir, conectar un celular con una computadora, una impresora, ¿ya?
El router también, pero el objetivo del router básicamente es propiciar y organizar todos esos servicios, bien exclusivamente para servicios como el Internet. Ahora el switch es solamente para interconectar elementos de una red, interconectar un teléfono, interconectar una computadora con otra, una impresora, etc. El switch trabaja de forma cableada exclusivamente, ¿ya? Por esa razón ven por acá varias ranulitas RJ45 de entrada, fíjense, ¿sí? Hay varias ranulitas de entrada, ¿ok? Quiere decir que esto soporta la interconexión de dispositivos que tienen cable. El router soporta sobre todo lo que es inalámbrico, ¿no? Inalámbrico, aunque en su parte trasera o delantera, o sea, trasera normalmente, vas a encontrar alguno de estos conectores, no muchos, pero mínimamente tiene uno para la entrada, por ejemplo, del servicio del Internet, y tiene 2 o 3 adicionales, que significa que tú puedes conectar tu computador con un cable RJ45 directamente al router y tener internet a través de una conexión cableada. Pero como les digo, normalmente todo el mundo se conecta de manera inalámbrica. Pues si ustedes se fijan, tiene atrás, ¿sí? Unos 2 o 3 de estos puertitos de entrada para la conexión cableada. ¿Ya? Entonces ahí está dos supercomponentes para interconectar una red de elementos, puede ser en casa o una empresa, ¿no? En las empresas normalmente tienen los dos, tienen switches para la parte cableada y tienen routers para la parte inalámbrica, ¿no? Entonces es una locura la conexión de equipos, y lo que estamos hablando es que hay hoy en día la necesidad de conectar computadores en red. Ustedes, cuando están conectados a Internet, ya están conectados a una red, y a la red más grande del mundo, la red más insegura también, ¿no? Porque cualquier hacker medio habilidoso se pincha la red y se entra pues a todos los lados, que no haya seguridad ni protección. Ok, aquí estamos viendo otro concepto para terminar este tema, que es el tema de las redes de computadoras. La cuarta generación de computadoras apareció este concepto, y lo único que ha hecho hasta hoy en día es ampliarse, y seguro no se va a perder, ¿ya? Si bien las computadoras inicialmente estaban conectadas a través de cable físico, ¿sí? Cable físico, acuérdense que el teléfono en esa época era la red más grande que existía en el mundo, pues se ocupó justamente la red telefónica para llegar a Internet en sus inicios, ¿ya? Hoy en día estamos hablando de que las redes ya no solamente son cableadas, sino también son a través de medios inalámbricos. Los satélites se han hecho como los íconos de la nueva generación para conexión de computadores. Gracias a los satélites, las velocidades de conexión han mejorado, y podemos hablar, ¿no?, de conexiones también por fibra, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, si los satélites se bloquearan, no tendríamos Internet hoy en día. Eso es una gran realidad. Entonces, el concepto de redes básicamente es cuando uno o más ordenadores se van a interconectar para poder compartir recursos, es decir, hardware, o para compartir software, es decir, programas o ficheros. Si ustedes revisan la cuarta generación de computadoras, ustedes van a decir, había la necesidad de compartir archivos y recursos como la impresora. Entonces, ese concepto no ha cambiado. Entonces, es cuando una red está constituida por dos o más computadores que comparten, ¿no es cierto?, recursos. ¿Y cuáles son esos recursos? Hardware y software, ¿ya? Entonces, los objetivos de la red son principalmente compartir datos, ¿no? Datos a través de la red. Y bueno, también recursos en el sentido de que si podemos compartir, por ejemplo, una impresora, podemos abaratar costos. En casa, por ejemplo, compran una sola impresora, la conectan a la red del Wi-Fi, porque hoy en día viene Wi-Fi también las impresoras, ¿ya? La conectan a la red Wi-Fi y van a observar de que de tu celular puedes mandar a imprimir directo a la impresora. De la computadora que esté en el cuarto que sea de la casa, se puede mandar a imprimir. Entonces, esa es la razón
principal por la cual también la red creció mucho, ¿no? Porque abarató recursos, ¿ya? Entonces, existen algunos tipos de redes, aquí estamos viendo en orden cronológico, o de importancia o más grande, ¿sí? La red más grande de todos es la red WAN, Wide Area Network, que es, pues, básicamente estamos hablando de áreas grandes, cubre áreas bastante amplias, como por ejemplo puede ser todo un continente, ¿ya? La WAN. Entonces, por ejemplo, hablamos de las redes públicas como las líneas telefónicas, esas están en una WAN, ¿no? Porque tú puedes llamar a Argentina, puedes llamar a Estados Unidos o a Europa, ¿no? Entonces estamos hablando de una red bastante amplia, ¿ya? La más grande de todas es obviamente la red del Internet, y la red del Internet es una WAN, ¿ya? Entonces, es la red más grande a la cual nos podemos conectar. Luego viene la MAN, la metropolitana, ¿sí? Esta básicamente es para una ciudad, toda la ciudad de Santa Cruz puede ser considerada una red MAN, ¿ya? Y luego viene la famosa CAN, que es poco conocida, pero por ejemplo en la universidad que estaba haciendo un proyecto para hacer una CAN, un campus era network, ¿no? Las computadoras están conectadas en un área geográfica limitada. Imagínense los módulos universitarios más el campus universitario, ¿cierto? Toda esa área metropolitana interconectada a través de una sola red. Ese proyecto era muy lindo, pero bueno, hay cosas que la han trabado. Creo que en algún momento va a tener que ser una realidad, pero la idea era que el docente, el estudiante o cualquier persona registrada como estudiante, docente o administrativo de la universidad, ni bien cruzaba la puerta de entrada, ya se conectaba a la CAN y todos los servicios. No solamente el Internet, ¿no? Sino la intranet, quiere decir los servicios que ofrece la universidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, para ti que querías inscribirte, te convenía irte a la CAN, acercarte al campus y directamente inscribirte de ahí, y seguro los servicios iban a ser más rápidos porque iban a estar siendo procesados de manera interna, ¿no? No desde la WAN como ahorita. Tú te tienes que conectar ahora a una WAN, que es la de Internet, para llegar a conectarte a la red de la Gabriela, ¿no? Ahora, en una empresa chica que está en un edificio, usan la LAN, la Local Area Network, ya, esta es la más conocida, porque cuando vas a una empresa dicen, no, ay, nos hemos desconectado de la LAN, ¿no? Pues eso significa que están conectados a una red local, pues dentro de un edificio, de una empresa, de un banco, ¿cierto? Entonces, es interesante ese tema. Ahora, el tema es de interconectar, acuérdense, compartir datos y recursos. En el banco se nota muy bien, ves que una secretaria se mueve a otro escritorio a recoger un papel que imprimió, es porque está trabajando en red, está imprimido de su computadora en otra impresora que está compartida, ¿ya? Y la HAM, la Home Area Network, esta es la suya de ustedes. Ni bien si tienes un servicio de Internet, te han puesto un router en casa. Tú te conectas a Internet a través del router, tu celular, la computadora que han conectado, la impresora que han conectado, todo ello, ¿no? Ya está haciendo una Home Area Network, ¿ok? Entonces eso pasa en casa. Entonces no se olviden que estos son los 5 niveles de redes o tipos de redes que existen, ¿ya? Y bueno, hay que diferenciarlas básicamente por el área que cubren, ¿no? Cuán grande es. Fíjense que la WAN es la más grande y la más pequeña sería la HAM, ¿no? La de casa. Entonces, las redes son caracterizadas por estos principales elementos y no hay que confundir. Anteriormente habíamos clasificado las redes y ahora estamos diciendo cuáles son los elementos que caracterizan a una red. Vamos por el primero, la topología. La topología es cómo están organizados los computadores o elementos que están en la red, ¿sí? Cómo están organizados. Ahora, la topología, vamos a volver un poquito aquí está en esta gráfica, aquí hay 3 de las topologías comunes. Aquí vemos la topología de bus, es como que todos los computadores están conectados a un canal, miren, a un solo canal, cosa de que si se daña, este computador se daña, fíjate, se dañó, no hay problema, pues no todos están interconectados a través del canal, ¿sí? La otra es la topología estrella. En tu casa es probable que tengas esta topología en el caso de que tengas un router. Imagínate que aquí en el centro está el router y al router están conectados todos los elementos de casa. Entonces todos tienen internet,
Y si este teléfono o computador se daña, no hay problema, todo sigue trabajando normal, pero el problema va a ser cuando el router se dañe, ¿no? Si el router se dañe, el servicio de red ya no va a haber, ¿sí? Entonces, esa es la topología estrella. Hay otras topologías que usan en algunas empresas, aunque ya es muy raro. Por ejemplo, esta es la anillo o la ring. Estos están conectados de un computador al otro, al otro, al otro. Imagínense que cada uno de estos es un nodo o un punto en la red, ¿ya? Entonces, como que este está con este y este con este a la vez. Es como que tuviera doble entonces, de ida y de venir. Entonces, este con el de al lado. ¿Qué pasa cuando este computador, fíjense ahí está el láser, si este computador quiere conectarse con este que está aquí, ¿sí? ¿Qué pasa si quiere llegar a este? No hay una comunicación directa. Si quieres ir allá, tienes que ir acá y este de acá por acá. Ahora, ¿cuál es el problema? Bueno, un poco más lento, sí, porque no es directo. El problema de repente suceda es que si este de acá se daña, ¿no? Si este se daña, este no va a poder llegar a este por este lado. Pero por el otro lado sí, ¿no? Va a ir allá, de ahí va a ir para acá y de ahí va a llegar aquí, ¿sí? Más largo el camino, pero va a llegar. Pero bueno, era una forma de organizar los elementos que estaban conectados en la red. Comentarles que hoy en día lo que más se ocupa es el star o la estrella que está por aquí, ¿no? O el bus, en el caso de que sea la red muy sencilla, ¿ya? Pues vamos a volver a revisar otra de las características, no solamente de una red, no solamente es la topología, es decir, de cómo están organizadas, sino también vamos a ver que tiene el tema del protocolo, es decir, que el protocolo quiere decir, aquí, ahí me voy a saltar un poquito, perdón. Ok, el protocolo que quiere decir el tema de qué reglas siguen, ¿no es cierto?, a la hora de intercomunicarse los diferentes elementos de la red. Entonces, básicamente, cuando hablamos de protocolo, hablamos de las reglas o conjunto de reglas y señales que van a utilizar para poder intercomunicarse y entenderse. El protocolo es como el idioma, ¿ya? Si hablan un protocolo compatible o similar, se van a entender los diferentes componentes en la red, a eso se refiere, ¿no? Entonces, el Internet, por ejemplo, ocupa un protocolo, por si acaso, el protocolo TCP/IPv4, ¿sí? Les va a ser familiar porque en algún momento lo van a escuchar hablar. TCP/IP v4, ¿sí? Ese es el protocolo que utiliza el Internet, TCP/IP v4. Hoy en día hablamos del protocolo TCP/IP v6, que es el nuevo, pero todavía no se ha cambiado, por si acaso. Todavía hablamos del 4, pero hay la tendencia a que sea renovado por el 6. Pero bueno, eso lo vemos luego. Luego también otra cosa que caracteriza a la red es la arquitectura, ¿sí? La arquitectura que tienen, la combinación de hardware y software, ¿no? Entonces, que definen su forma de funcionar, ¿sí? Entonces, la arquitectura de la red. La red normalmente en tu casa tiene una arquitectura muy simple, ¿no? Es una arquitectura punto a punto. De tu router a tu computador, de tu computador al router para llegar a otro computador, etc. En las empresas utilizan otra arquitectura, se llama cliente-servidor. Ahora, ¿qué significa cliente-servidor? Ok, la universidad, por ejemplo, cuando los va a inscribir a ustedes, le dicen de tal fecha a tal fecha. La fecha de que van a empezar a inscribirse, ellos posibilitan que se puedan conectar desde afuera de la UAM hacia un computador llamado servidor, ¿sí? Servidor. Y ese computador les va a dar el servicio de responderles cuando ustedes quieran hacer el proceso de inscripción, ¿ya? Entonces, este computador servidor tiene un software adentro que está controlando todos los procesos de inscripción. Ahora, la arquitectura que ellos utilizan es cliente-servidor en el sentido de que el servidor es un computador con bastantes recursos que va a recibir la solicitud externa de clientes u otros nodos de realizar la inscripción. Es decir, que si estamos hablando del primer día de inscripción, por lo menos hay cientos de estudiantes o miles de estudiantes que son cada uno de ellos un cliente, solicitando al servidor que lo inscriba, ¿sí? Entonces, esa es la idea que deben tener. Ahora, en tu casa no tienes un servidor, ¿no es cierto? Solamente hay computadores o dispositivos conectados punto a punto uno con el otro.
Sin embargo, en la Gabriel no es así. Ellos trabajan con la arquitectura cliente-servidor. ¿Por qué? Porque tienen que poner en un computador el software para controlar los procesos internos. Un ejemplo, el proceso de inscripción, en el cual cada estudiante que se conecta desde la UAM hacia ese servidor es un cliente que le está solicitando un proceso de inscripción, ¿ya? Y bueno, cada elemento de la red, por si acaso, es llamado nodo. Yo le digo puntos a veces, pero lo más correcto es decirle nodo. Cada computador, cada celular en la red es un nodo, ¿ya? Entonces, básicamente, las redes van a ir siendo dimensionadas en función al número de nodos que va a soportar, ¿ya? Los servidores, por si acaso, vienen con una capacidad fija de número de nodos concurrentes que puede soportar. ¿Qué significa concurrente? Al mismo tiempo, ¿ya? Entonces, si en casa tú tienes 2 celulares, una computadora, en el fondo tienes 3 nodos en esa red, ¿ya? De casa, ¿ya? Y en la universidad, por ejemplo, al servidor se le van a conectar no solamente los administrativos que tienen un computador conectado al servidor, sino también muchos otros clientes de la UAM, es decir, que está con la capacidad de soportar muchos nodos conectados al mismo tiempo, ¿ya? Cada computador conectado va a ser un nodo, ¿ok? Entonces, la red se caracteriza básicamente por esos elementos. ¿Cuántos nodos? ¿Qué arquitectura tiene? ¿Qué protocolo utiliza? ¿Qué topología de red tiene? ¿Sí? Entonces, esas son las características que puedes apreciar dentro de una red, en una red que estás observando, ¿ya? Bueno, eso sería lo más importante con respecto a lo que es la red. Entonces, ahora ahí está un breve repaso de las topologías, luego ustedes lo revisan. Ahí está la bus, el anillo, ¿sí? La estrella, comentarles que la estrella es la más utilizada, ¿ya? En una empresa grande, la que ocupan es la tree, ¿sí? La tree, ¿por qué? Porque miren, aquí tenés como arbolito, ¿no? Estos dos computadores están conectados a otro componente. Este componente debes imaginar que es un switch, básicamente, ¿ya? Y ese switch está conectado a otro switch grande. Imagínate un edificio con 4 pisos, ¿ya? De una empresa. Hay una empresa en un edificio con 4 pisos. En el piso 1, todos los computadores del piso 1 están conectados a un switch. Todos los computadores del piso 1 a un switch, ¿ya? Entonces, el piso 2 también, todos los computadores del piso 2 a un switch. Entonces, para que haya comunicación de un piso al otro, estos switches están interconectados a través de otro switch. Entonces, de esta forma, de cualquier computador de cualquier piso va a ir conectado a cualquier computador de cualquier piso, ¿no? ¿A través de qué? De los famosos switches. Entonces, en su laboratorio, por ejemplo, ustedes han ido a civil, a industrial, han visto que las computadoras están conectadas en red, si han ido por ahí, cada computadora está conectado a una caja grandota en la pared que le llama el auxiliar rack. Dentro de esa caja está encerrado de manera segura lo que se llama el switch, el aparatito ese con los muchos conectores que les digo. Entonces, ¿cómo va el computador conectado? A través de un cable. Tiene un cable que va al switch y de esa caja negra sale otro cable que nosotros ya no vemos porque va por pared. ¿Sale a dónde? Va conectado a otro switch central. Entonces, básicamente, civil se nota, cada laboratorio tiene su propio switch y todos los laboratorios pueden ser conectados los unos con otros a través de los switches. Los switches posibilitan la comunicación entre todos los computadores, entonces, de cualquier laboratorio a cualquier laboratorio. Entonces, ahí está una idea de cómo funciona esta topología. La topología árbol es una de las más comunes, ¿ya? Bueno, las otras, la malla también, sí, es medio parecido, pero un poquito más diversa. Miren, la malla es otra cosa, ¿no? Hay una conexión directa de nodos a nodos, ¿no? Pero la más utilizada es la tree o la árbol, porque los switches hacen un muy buen trabajo de interconectar los componentes que necesitan conectar, ¿no? Entonces, son un poquito más inteligentes hoy en día estos elementos llamados switches. Bueno, entonces, con eso ya hemos terminado todo lo que es los conceptos básicos de red, palabras claves que deben quedar en esta parte, en la red, características de la red, qué lo caracteriza a la red,
le caracteriza su arquitectura, le caracteriza su protocolo, le caracteriza también su disposición, organización que tiene, ¿no es cierto? Su topología, hablemos de su topología, si es star, si es bus, si es anillo, etcétera, ¿no? Recordar también que en una red, ¿no es cierto?, funcionan algunos elementos que posibilitan la comunicación. Las computadoras utilizan las tarjetas de red, ya sea cableada o inalámbrica, para conectarse a la red. Los servidores también, porque los servidores parecen un computador. Ahora, ¿a dónde van conectadas las computadoras para que estén conectadas en red? A un concentrador, normalmente un switch o un router, ¿sí?, que es el que se encarga de recibir todas estas conexiones para luego administrarlas y propiciar la correcta intercomunicación de un computador a otro o de un nodo a otro de la red, ¿ya? No sé ahora si alguien tiene preguntas. Ya hemos terminado con esta parte. Déjenme ver el chat. Si hay alguna pregunta puntual, era teoría. La última diapositiva. Ahora vamos a irnos a la última diapositiva. Poniendo más rápido. Vamos a ver. Es esta, ¿sí? Donde hablábamos de las topologías. ¿Esa es la que querías ver? No, a ver, voy a revisar, creo que era esta. A ver, sí, esta es la última, las topologías, ¿sí? Estábamos revisando un poco las topologías. Sí. Ok, esa, ahí. Profesora, esa de la última. Sí, de esas topologías las más utilizadas básicamente son la estrella, ¿no? Y la de árbol, ¿sí? Bueno, de la 5G, la internet de la 5G, la verdad que no estoy muy informada, pero se entiende que es más rápida, ¿sí? A ver, eso es es como externo, o sea, si es 5G, a nosotros no, si hablamos desde el punto de vista de la conexión a internet, fíjate que inclusive tus tarjetitas, no sé cómo le llaman, tus SIM cards que utilizas para conectarte a través de la línea telefónica o de tu proveedor de línea en tu celular, ¿sí? No te pide o no te exige cambiar, ¿no? Por ejemplo, los SIM cards que tenemos ahorita son para la 3G y la 4G, ¿cierto? Entonces no nos están exigiendo cambiar si es que están pasando hasta la 5G. Ahora, seguro va a llegar un momento donde van a decir, sí o sí tiene que cambiarse porque ya no va a tener comunicación si no se cambia para una compatible a la 5G, ¿no es cierto? Pero por ahora no hay eso, no hay un cambio. Ahora, la 5G son otras tecnologías, ¿ya? Fíjense que lo que están haciendo es cambiar las conexiones en los postes, no sé si los han visto, ¿ya? Entonces, básicamente es porque está funcionando de manera distinta. A tu aparato de comunicación, es decir, a tu celular, a tu computador, no le va a afectar de manera directa en un principio. ¿Por qué? Porque normalmente ellos lo hacen de manera que no te obligue a tener que cambiarte a un dispositivo que sea compatible a él, ¿ya? Entonces, los cambios lo hacen gradual. Ahorita, por ejemplo, si lo están haciendo de manera gradual, ¿no? O sea, han empezado a hacer los cambios en algunos puntos y seguramente que cuando lleguen a cambiar ya va a estar apareciendo la siguiente, ¿no? La 6G. Ahora, no conozco mucho los detalles de las ventajas y las desventajas, pero se entiende que es mayor velocidad y que esta comunicación ya está trabajando más directamente con los satélites, ¿no? Entonces hay algo por ahí. LAN. Ok, la LAN, el Local Area Network, se refiere a un área más o menos pequeña de comunicación. Puede ser un edificio, puede ser una empresa que funciona con varios pisos de un edificio. Pues normalmente a eso le llamamos LAN,
Sin embargo, WAN es cuando ya hablamos de amplitudes geográficas más grandes. Puede ser todo un país, puede ser todo un continente, ¿no? La WAN más grande, como se decía, era la de la Internet, porque pues no está restringida a Bolivia, ¿no? Ni Santa Cruz, sino más bien es una red que está viniendo a través de los satélites, a través del mundo, ¿no? Atravesando continentes, ¿no? Entonces, la LAN puede ser parte de una WAN. No sé si a eso va la pregunta, ¿sí? La WAN en realidad está conformada por muchas LAN, ¿no es cierto? Que puede ser parte. Acuérdense que las redes se pueden integrar, entonces sí puede ser parte de una WAN. Yo en mi empresa tengo mi propia LAN, ¿cierto? Mi red a nivel de mi empresa, ¿ya? Pero yo como empresa estoy conectada a la WAN, a la red de Internet, entonces estoy conectada a la WAN y en el fondo soy parte de esa WAN, aunque al ser yo una red independiente no lo tengo abierto a la WAN, ¿sí? Yo estoy en mi red LAN, pero puede ser también parte de esa red WAN, ¿cierto? Entonces eso es lo que hay que tomar en cuenta. Tú en tu casa tienes una red HAM, ¿verdad? Una Home Area Network, pero tu red interna, que está controlada, ¿no es cierto?, también es parte de la WAN en el momento en que sales de Internet, ¿cierto? No podemos vivir encerrados hoy en día, no podemos decir yo tengo mi LAN y nada más. Sería no tener Internet, el vivir encerrados, ¿no? Entonces, claro, el tener la conexión a Internet trae los riesgos de la seguridad y por eso sí o sí ustedes deben tener un antivirus mínimamente que los proteja, si es que manejan información importante en el computador, ¿ya? En el celular también, por supuesto. Peor si te conectas a tus cuentas de banco, etcétera, ahí sí necesitamos tener algo de protección. El overclock. Dice, ¿y qué es el overclock y los procesadores que lo permiten? Bueno, el concepto, la palabra no la tengo muy clara, ya. Procesadores que lo permiten, no conozco, sí tendríamos que averiguar, yo se lo puedo averiguar para la siguiente clase, pero el concepto más o menos refiere hacia que puede sobrepasar, ¿no es cierto? Puede sobrepasar las velocidades del reloj. No lo quiero hablar bien, el concepto no lo tengo muy claro, pero en la siguiente clase lo puedo esclarecer. El overclock, sí, creo que en algunos sitios de internet han hablado de él por los problemas que ha ocasionado, pero desconozco qué procesadores lo permiten. Sería para la siguiente clase del dato. ¿Ya? Tomás, ¿quién? Manuel. Y no sé qué pregunta más hay. Nada más. Sí, entonces, lo que tiene que quedar para nosotros hoy claro es el tema de qué caracteriza a la red, ¿cierto? 2, cuáles son las principales características del hardware del computador. 3, las principales características del procesador, porque el procesador básicamente hace la máquina. De seguro que eso del overclock está relacionado justamente con el tema del procesador. ¿Ok? No sé si hay alguna pregunta adicional. Yo creo que con eso hoy nos podemos despedir. ¿Alguien más tiene otra pregunta? A ver. Con la gráfica de malla. Creo que era esta. Vamos a buscar esa gráfica de malla que quería. Voy a buscarla por acá. La última diapositiva, profesora, con la gráfica de la malla. Esa. Ahorita está, solamente que no le di un enter para mostrarlo. Ahí está la de red. Y ahí está. Ahí está la de malla. Es que no apareció simplemente. ¿Sí? Entonces, esta es una forma de conexión rara, ¿no? Habla de redundancia entre nodos, porque si ven que están interconectados de manera dispersa, miren, el de un nodo conectado con los dos que se encuentran al lado de él. Pero no solo con ellos dos, sino miren, con los otros también de manera directa.
¿sí? Entonces es bien compleja esta conexión de malla. Pero ¿por qué busca la redundancia entre los nodos? Porque si, imagínate que falle un punto, eso no le va a afectar para nada a conectarse con el resto, ¿no es cierto? Entonces, la idea es de que cada nodo esté directamente conectado con cualquier otro nodo, ¿sí? Esa es la idea de la malla, ¿no? Entonces, por eso habla de redundancia a la hora de comunicar. Porque uno diría, ¿para qué se va a conectar este nodo? Vamos a marcarlo. ¿Para qué voy a conectar este con este de manera directa? Si de aquí puedo venir acá, acá y luego aquí. Bueno, ahí hablamos de la redundancia. Pero bueno, es de repente para propiciar de que no haya cortes de ninguna manera y que por algún camino siempre se logre llegar, ¿no? Esa es la topología más, ¿ya? Sí, todos los materiales están en la plataforma, ustedes van a ver. Acuérdense de que hoy debe ya estar habilitada la plataforma. Tienen que entrar al diagnóstico de la materia. En el capítulo 1 está la diapositiva y después está la autoevaluación del capítulo 1. Este es el capítulo 2, también van a ver la autoevaluación del capítulo 2 al final, ¿ya? Entonces, por favor, les pido que entren a la plataforma, a virtualguajarema.edu.co y vayan avanzando con la autoevaluación. El práctico número 1 recién la voy a activar la siguiente semana, ¿ya? No sé si hay algo más. Chat, ya no veo nada. Entonces creo que con esto hoy hemos finalizado el último capítulo teórico de la materia. El día sábado ya nos toca empezar a avanzar con la parte práctica. Entonces ustedes tienen la responsabilidad de ir avanzando con la autoevaluación, ¿no es cierto?, para que no se les acumule el trabajo. Acuérdense que las autoevaluaciones son parte de la nota que llegan al final con 20 puntos, ¿ya? Que pasen buen día, jóvenes. Una consulta, ¿la autoevaluación está en la plataforma o usted lo sube al grupo? No, todo en la plataforma, ¿ya? Creo que ya está habilitada, debería estar, ayer todavía estaba en proceso de mantenimiento. Entonces, ni bien está habilitada, ustedes entran al capítulo 1 y van a encontrar una diapositiva del capítulo 1. Y una vez que hayas hecho clic en el capítulo 1, te va a permitir hacer clic en lo que es la autoevaluación 1, ya que es como una evaluación de los conceptos básicos del tema 1. Y de la misma forma el tema 2. ¿Tiene fecha eso? Están abiertas por ahora, ya están abiertas por ahora, pero y las puedes hacer las veces que quieras, ya. Entonces ustedes tienen bastante tiempo para resolver. Donde se van cerrando es al final del parcial 1. Una vez que pasamos el parcial 1, ahí las voy cerrando. ¿Por qué? Porque su objetivo era que te prepares para el parcial 1, ¿ya? Entonces ustedes vayan resolviendo para que no se junte. Ya eso es como una tarea que tienen que hacer. No se las estoy dando en físico, está en la plataforma. Tiene fecha abierta por ahora, ¿ya? Entonces traten de, ni bien tener el tiempo, empezar a resolver. Y eso me sirve a mí para que vayan ensayando, porque el examen de la materia también se hace por plataforma, es muy parecido, ¿ya? Es muy parecido a ese ambiente. No les voy a decir que es igualito ni van las mismas preguntas, pero ya es una forma de ir entrenando a cómo se va a parecer el examen. En el grupo, por favor, vayan poniendo si tienen dificultades. A alguno de sus compañeros que ya hizo, les va a ir diciendo cómo se hace. Y si nadie responde, yo les voy a explicar. Es que puede ser que algún ejercicio no le entiendan cómo responder, porque tal vez no han tenido la experiencia de utilizar la plataforma, ¿ya? Ahora también les mandé ese enlace de todos los videos explicativos del uso de la plataforma. Son videos de 3 minutos, de 5 minutos, pero son claves para entender cómo, por ejemplo, resolver mi examen, cómo resolver mi práctico, etc. Si algunos son nuevos, lo voy a volver a mandar, ¿ya? Era un mensajito donde les puse los enlaces de YouTube, del DEPTE, es decir, de la unidad virtual de la Gabriel, donde han diseñado ya los videos explicativos de todos los procesos que ustedes ya tienen que empezar a saber. Y en la medida que ya manejen, no va a haber problema en el examen, ya van a ser directamente. Entonces, con eso, ahora sí nos podemos ver la siguiente clase, ¿ok? Ingeniera, muchas gracias. Hasta luego, chicos. Pasen buen día. Chao. Hasta luego, ingeniera. Hasta luego. Chao. Muchas gracias. Hasta luego, ingeniera.
Ok, chao. Chao. Bueno, chao.